Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. Hoy me ven en la cocina porque obviamente cuando estoy en la cocina es para traerles una receta y esta receta es la gloria misma. Son unos alfajorcitos de maicena espectaculares, esponjosos, deliciosos. Es todo lo que está bien esta receta, así que se las quiero compartir porque la hice el fin de semana y me salieron 3 docenas de alfajorcitos y desaparecieron las 3 docenas, así que imagínense lo buena que está. Los dejo con el paso a paso del video con todos los ingredientes que van a necesitar para que puedan recrear esta receta para mates, para café, para té, para un postre, para desayunar, para merienda, para lo que quieran. Son espectaculares, son riquísimos. Sí, háganlos. Los dejo con el video. Chao. Y los ingredientes que vamos a necesitar son azúcar 120 gramos, 2 huevos, ralladura de un limón, manteca 150 gramos, fécula de maíz o almidón de maíz 250 gramos y harina común 150 gramos. También vamos a necesitar una cucharada de esencia de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. Muy bien, una vez que tenemos todos los ingredientes, lo que vamos a hacer es separarlos en 2 bowls. Por un lado, todo lo que es los ingredientes húmedos y por el otro lado, los ingredientes secos. En este caso, lo primero que tengo es la manteca. La manteca es importante que esté a temperatura ambiente, al igual que los huevos, para que todo se incorpore mucho mejor. Después voy a agregar la ralladura de limón. Siempre es importante poner como la materia grasa junto con las ralladuras o las esencias porque así la masa tiene más sabor. Después vamos a agregar azúcar, en este caso es azúcar común, pueden reemplazarla por azúcar impalpable o azúcar glass si ustedes tienen, les va a ser mucho más fácil integrar los ingredientes. Y por último vamos a agregar la esencia de vainilla. Una vez que integramos todo esto lo vamos a mezclar muy bien hasta que el azúcar se desintegre completamente en la manteca. Esto lleva unos minutitos, así que lo tienen que batir muy bien. La manteca va a cambiar de color, eso está bien, se va a poner más blanquita y van a tener que conseguir que el azúcar directamente no se note en la masa. Una vez que la tienen la manteca así, esta pasta, vamos a ir agregando los huevos de a uno. Este paso no se preocupen, va a parecer que no se integra o que medio que se corta, es re normal, sigan batiendo y van a ver que se une la manteca de nuevo. Agregamos el segundo huevo, hacemos lo mismo y batimos muy bien. Una vez que tenemos esta cremita hecha, lo que vamos a hacer es dejarla a un costado y vamos a agarrar otro bowl en donde vamos a incorporar la más fécula de maíz y la harina. En este caso yo voy a agarrar un colador para cernir la fécula de maíz con la harina y en este paso lo que voy a hacer es aprovechar para incorporar también el polvo para hornear para que quede todo mejor integrado. Voy a hacer esto con la preparación, así me queda todo mucho mejor y después de esto, una vez que está cernido, voy a agregarlo a la mezcla de los ingredientes húmedos. Este paso es importante porque así no tenemos ningún grumito en la masa de harina y también de paso quedan un poquito más aireados los alfajorcitos. Así que este paso es súper importante y lo van a ir incorporando después de a poquito. Van a ver que al principio va a costar un poco, pero después como que se va a quedar como una pasta un poquito más sólida. Una vez que terminamos de poner todo lo que es la harina con la fécula, no se preocupen porque es una masa que queda un poquito como blandita, no les tiene que quedar una masa dura. Si ustedes le sigan agregando esto, harina o fécula de maíz, les van a quedar como apelmazados los alfajorcitos. Así que lo único que tienen que hacer es como no amasar, sino más bien incorporar todo con la mano hasta que les quede así. Se va a pegar un poquito, pero no se les tiene que pegotear en la mano, ¿sí? Les tiene que quedar esta consistencia de masa, suavecita, blandita. No se preocupen, no le sigan agregando fécula de maíz ni harina para que se quede más dura, porque si no les van a quedar súper como tipo galletita los alfajores. No queremos eso.
Lo que voy a hacer ahora es agarrar un papel film más o menos del tamaño de la masa y lo que voy a hacer es cubrirla para poder llevarla al frío, ¿sí? Este paso es importante, la masa tiene que reposar y tiene que enfriar antes de poder estirar. Así que la cubro con film y la llevo a la heladera por más o menos 20-30 minutos. Una vez que la tenemos, la voy a sacar y mientras voy a preparar una placa de horno con papel manteca para que no se peguen. Si no tienen papel manteca, les ponen un poquitito de manteca en la base por las dudas. Por si no están seguros si su placa es antiadherente o no, le ponen un poquito de manteca y listo. Una vez que tenemos eso, lo que voy a hacer es partirla por la mitad, agarrar un palo de amasar para poder estirarla. Pero lo que yo hago siempre es dividirla para que sea mucho más fácil en este paso que está bien fría la masa poder trabajar. Entonces lo que voy a hacer es primero tratar de desarmarla y darle un poquito de calor con mis manos para que sea mucho más fácil después estirar. Van a ver que al principio va a costar un poco, pero a medida que va tomando temperatura ambiente la masa se va volviendo como un poquito más blandita y es más fácil como de estirar y de cortar y demás. Así que hago todo esto, la estiro más o menos de unos 5 milímetros, no la hagan ni muy finita ni muy gruesa, por lo mismo que les decía antes. Si la hacen muy finita les va a quedar como más galletita y si la hacen muy gruesa les va a quedar demasiada masa y tampoco queremos así. Tiene que tener como un término medio. Lo que voy a hacer ahora es agarrar un cortante, si tienen mejor. Yo agarré un vasito porque no tenía de este tamaño y hacer las tapitas. En esta medida, que es como más o menos de un bocado, digamos, me salieron 3 docenas de alfajorcitos, así que es una masa que rinde un montón. Si ustedes los quieren hacer un poquito más grandes, les van a salir más o menos entre 20-25 alfajorcitos. Vayan haciendo del tamaño que ustedes quieran. Yo creo que esta medida, o sea, de cortante creo que es justa, porque no se vuelven como demasiado empalagosos, vieron, y difíciles de comer. Así que bueno, lo que voy a hacer es seguir acá estirando la masa, cortándolos y poniéndolos en la placa. Una vez que los tengo todos listos, lo que voy a hacer mientras tanto, a medida que ya me queda menos masa, es ir precalentando el horno a 170 grados, un horno mínimo, casi bajo, para poder cocinarlos por más o menos 10-15 minutos. Eso lo tienen que ir viendo a medida que los vayan haciendo, porque cada horno, como ustedes saben, es distinto. A mí me llevó más o menos entre 10-15 minutos porque hice mucha cantidad. Así que una vez que los tengo así, los llevo al horno y ahora les muestro el resultado final. Una vez que lo sacamos del horno, este es el resultado final. Ven que se inflan un poquito y además de eso la base queda doradita. Este es el punto justo, no los pasen de cocción. Van a ver que quedan como raros al principio y las masas, si los quieren agarrar cuando está caliente, se van a desarmar. Es re normal. Déjenlos enfriar y van a ver que ya después toman consistencia. Para el armado, una vez que están bien frías las tapitas, lo que vamos a utilizar es dulce de leche. En este caso yo estoy utilizando este dulce de leche de la lechera porque creo que es el más parecido al dulce de leche de Argentina. Este es un intermedio entre un dulce de leche clásico y uno repostero. Si ustedes tienen repostero, mejor. Pero bueno, yo en este caso no consigo, así que este creo que es el que más parecido es. Así que lo que voy a hacer es agregarle una cucharadita de dulce de leche. En este plano no se ve muy bien, ahora después les voy a mostrar en otro plano mejor cómo los armo. Y una vez que les pongo el dulce de leche, aprieto un poquito para que se expanda y llegue bien a todos los bordecitos. Y le voy a agregar un poquito de dulce de leche extra por el borde para poder después pegarles el coco rallado. Acá lo mismo, yo no conseguí el coco rallado típico de Argentina, que es bien finito, bien sequito, no se consigue acá. Yo encontré un coco rallado que es más bien húmedo, acá se los voy a mostrar, más bien húmedo, un poco más larguito, como si fueran tiritas, y la verdad es que no quedaron mal, pero bueno, no es el típico coco de los alfajorcitos de Argentina, pero igualmente quedaron bastante bien. Y esto es lo que les decía, ven, en los pedacitos que les puse el coco, el dulce de leche, ven, en todas las paredes se pegó mejor el coco, y en la parte que le puse menos dulce de leche quedó como una liñita. Ahí es a gusto de ustedes cuánto coco le quieren poner. Yo hice algunos con coco, algunos
algunos sin coco porque como eran para llevar, para compartir, no vieron, hay gente que les gusta el coco y hay gente que no, entonces por eso los dividí así. A mí la verdad me encantan con coco, pero también quedan muy bien sin coco y tal vez bañados en chocolate o con hilitos de chocolate, quedan perfectos también, así que esto es a gusto de cada uno como los quieren hacer. Y acá lo que voy a hacer es terminar de hacer todos los alfajorcitos. Voy a utilizar en este caso utilicé, como les dije, 2 de esas latitas de dulce de leche porque hice 3 docenas de alfajores y le puse bastante cantidad. Bueno, y este es el resultado final de los alfajorcitos con coco y sin coco. La verdad que fueron un éxito y son riquísimos, y siento que esta es el tamaño perfecto porque no son ni demasiado empalagosos ni tampoco son difíciles de comer. Así que quedaron perfectos. Ahora les voy a mostrar otro sin coco. Miren qué buenos que están, con bastante dulce de leche. Bueno, y acá les voy a compartir uno que lo tuve que poner a prueba, obviamente. Miren qué aireados y qué espectaculares que quedan. Espero que les haya gustado. Chao.